¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Hoy las noticias sacudieron como terremoto al panorama político y mediático de México y Estados Unidos, y en buena parte al del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum reculó, pidió disculpas y ha frenado la polémica ley de telecomunicaciones. Esto después de una ola de críticas que la acusaban de querer censurar a las plataformas digitales, ya que tenía uno o dos artículos bastante escandalosos. Además, en Estados Unidos la fiscalía ya busca la pena de muerte para Luigi Mangione, este muchacho que se hizo muy conocido después de haberle dado una desconocida al CEO de una empresa de seguros. Recordemos que en Estados Unidos tienen un problema muy grave con los seguros, ya que algunos no se hacen responsables, otros se dejan a tu suerte o a veces simple y sencillamente son impagables. De eso y más hablamos hoy en La Chisma, así que jálate la botana, que empezamos. Recapitulemos, ¿quién es Luigi Mangione? Bueno, este chico se hizo muy famoso a finales del año pasado. Es un joven ingeniero de 26 años acusado del asesinato de Brian Thompson, quien era CEO de United Healthcare, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos. El 4 de diciembre del año pasado, Thompson fue asesinado en Nueva York mientras caminaba por las calles. Todo quedó grabado en varias cámaras de seguridad y a las autoridades no les costó tanto encontrar a Luigi Mangione porque al parecer este tipo como que quería ser encontrado, dejó su mochila en un parque y en la mochila tenía varias referencias o como mensajes crípticos de por qué había hecho lo que había hecho. O sea, el vato intentó ser una especie de Joker. Como 5 días después de que él cometió este crimen, la policía lo agarró y desde entonces había estado en prisión. Justamente esta semana se llevó a cabo una de sus primeras audiencias y la Fiscalía de Estados Unidos ya le pidió que fuera la pena de muerte el castigo por haber asesinado a este CEO. El argumento principal de la Fiscalía es que Mangione cometió un acto de violencia política que tendría el fin de generar oposición a las industrias médicas. Mangione se declaró inocente, una jugada que es muy típica y muy habitual, de manera que puedan extender todo el tiempo y meter recursos y ver si no le meten la pena de muerte. Para este caso en particular, los abogados de Mangione argumentan que el proceso está viciado y que hay intereses políticos de por medio. El caso ha generado controversia no nada más en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ya que una buena parte de internet ve a Mangione como una especie de héroe, un símbolo de protesta, y por lo menos en Estados Unidos se han organizado protestas a favor de Luigi Mangione y su liberación, así como un fondo que creo que va ahorita como en los $500,000 para pagarle, creo que los casos o los abogados o algo así. Inevitablemente el caso de Luigi Mangione da mucho de qué hablar porque nos plantea preguntas importantes. Si Luigi Mangione realmente tenía motivos o si era correcto lo que él hizo de quitarle la vida a este CEO, que a ver, yo entiendo que quitarle la vida a alguien generalmente no está bien, pero si tenemos en cuenta que muchas de las personas en Estados Unidos sufren porque de pronto los seguros simplemente los dejan a su suerte o buscan pagar después el tratamiento que ya están pagando ellos. O sea, realmente hay muchos problemas con respecto a los seguros en Estados Unidos. De modo que muchos ven a Luigi Mangione como una especie de mesías o de primer profeta que va a empezar a acabar con esta dinastía de empresarios oscuros que solo buscan lucrarse al costo de nuestras vidas. Y aunque la narrativa es atractiva y yo también estuve a punto de comprarla, tampoco estaría tan seguro. O sea, es decir, él hizo esto porque él le tocó muy de cerca este pedo con los seguros, ¿no? Creo que él tuvo un problema en la columna y el seguro no se la quiso pagar. Y a mí me parece que estos actos son más estéticos que realmente una protesta verdadera. Él dejó una especie de manifiesto que creo que no se ha podido leer porque las autoridades tengan miedo de que eso provoque a las masas, pero en mi perspectiva no fue el inicio de nada, porque si hubiera sido el inicio de una verdadera revolución y el fin de los CEOs abusivos y estas empresas que solo buscan lucrarse con nuestra muerte, pues ya hubiera habido una reacción en cadena o un efecto dominó y muchas otras empresas de salud hubieran visto atentados contra sus dirigentes. Esta narrativa ha sido tan fuerte que incluso el propio gobierno de Estados Unidos la ha comprado, porque no por nada la fiscalía está pidiendo la muerte de Luigi Mangione. Es decir, la pena de muerte funciona como la disuasión máxima de que, oye, tú asesinaste a un CEO, vas a pagar las consecuencias. Pero estos CEOs no pagan las consecuencias de todas las familias que se destruyen, de las vidas que se pierden, solo por poder cobrar $1 más por factura. Si no me crees, nada más busca cómo fue que el problema del fentanilo se agravó tanto en Estados Unidos y vas a ver que no tienen tanto que ver los cárteles en realidad. La medida de la fiscalía a mí me parece excesiva. A ver, Luigi Mangione le quitó la vida a otra persona en un acto de venganza, que no fue justicia, definitivamente no fue justicia, fue pura venganza. Pero el mensaje es claro, sobre todo viniendo del señor Donald Trump, que está actuando como un verdadero emperador, y cualquiera que piense en contra de lo que él piensa
es su enemigo. Y si el presidente de Estados Unidos es un hombre de negocios, con esta mentalidad, pues por supuesto que cualquiera que atente contra otros hombres de negocios o figuras importantes para los hombres de negocios, no pueden estar en el mismo territorio que él. Estamos viendo una distopía que nos permite irnos de fiesta los fines de semana, pagarnos unas vacacioncitas una vez al año si tienes suerte, pero una distopía al fin y al cabo. Y cada vez se nota más que igual y tener una opinión distinta no es tan chingón como nos han hecho creer. Pero no sé, la disidencia es buena y si tú piensas tener hijos, reproducirte en algún momento, es importante que consideres estas cosas porque el mundo se mueve más a un panorama del control obsesivo y restrictivo. No sé, se vienen tiempos interesantes. Banda, vámonos a un tema más nacional, pero no por eso menos relevante. Y es que, ¿te acuerdas que esta semana se buscaba aprobar en el Senado una reforma en las telecomunicaciones medio oscura, que incluso pudiéramos echar de censura? Déjame te pongo en contexto. Este fin de semana se viralizará este post de la Oficina de Seguridad de Estados Unidos, en la que se les decía a los migrantes que por favor no migraran a Estados Unidos o se los iban a cazar, que literalmente así decía. Hicimos un video aquí en la chisma, te lo dejo aquí en la descripción por si quieres ir a verlo. Como todo eso también armó un espectáculo y un escandalito político, Claudia Sheinbaum sí se vio forzada a actuar. Aprovechó el momento para sacar sus garritas, pues sí, tiránicas, porque eso sí fue un medio acto, medio dictatorio, Pues cada quien, ¿verdad? Pero sí estuvo medio oscuro. Entonces, esta reforma de telecomunicaciones precisamente planteaba evitar este tipo de propagandas y es una cosa que en el dictamen sí se evalúa. Lo controversial es que, como siempre la hace Morena, es que mandan la reforma de ley o el papel o los paquetes a última hora en la noche y en la mañana lo quieren aprobar. Para la reforma de telecomunicaciones llegó al Senado el miércoles en la noche, me parece, a las 10 de la noche, y para el jueves en la mañana a las 7, 8 ya lo querían aprobar. El problema aquí es que esta reforma era una reforma que se constituía en 200 hojas. El paquete que tú vas a comprar al Office Depot, al Office Max, al Walmart, tiene 100 hojas, güey. O sea, ocuparon 2 de esos paquetes para imprimir la reforma. La entregaron a las 10 de la noche. Y a las 8 ya la deberían estar votando. La vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. ¿O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron? Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Por favor, Chairo, sean objetivos. O sea, ¿tú crees, neta, que un diputado, un senador va a ser capaz de leer 200 páginas, un mamarracho de 200 páginas de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana? Porque por supuesto que las de 12 a 5 estaban dormidos porque tienen que descansar para hacer su trabajo, no estoy de acuerdo. Pero no mames, güey, o sea, también tenemos que admitir cuando estos vatos nomás están firmando cosas porque les pagan, y eso estuvo muy mal. Afortunadamente las redes sociales se hicieron escuchar, se hizo viral este artículo en el que se decía que se podían bloquear a ciertas plataformas de manera temporal si el gobierno detectaba que estaban compartiendo información falsa o discurso de odio o una mamada así. Pues sí se hizo un desmadrito. La presidenta ya hoy tuvo que recular, tuvo que pedir disculpas y muy de mala gana dijo de que ya ese artículo que les causa tanto pedo lo vamos a quitar. Absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. Gracias por hacer tu trabajo y no quitarme mi libertad de expresión. Discúlpame si eso te molesta, cabrona. Con A. Tras estas declaraciones de la presidenta, el Senado ha pospuesto la discusión. Entonces, si la ley si esta reforma de telecomunicaciones va a ser revisada, pues ya no va a incluir esta parte de la censura, lo cual, pues gracias al cielo, ya tocaba que... Es que lo que no entienden los de Morena es que sí tienen el poder y sí tienen la mayoría, pero no es para hacer lo que a ellos les plazca, es para a nosotros el pueblo nos hagan una vida pues más sencilla, o sea, que nos den los accesos, las facilidades
para que nosotros hagamos nuestra vida. Eso era lo que quería decir. Luego se ponen bien loquitos en los comentarios. Y a veces la presidenta se le olvida que también gobierna para los que no votaron por ella. Lo voy a decir una semana sí y la otra también. Yo voté por Morena y voy a volver a votar por Morena, pero eso no evita que yo vea cuando le están cagando. Y esto era claramente un intento de censura. Si tú censuras a Loret de Mola, te vas a perder. El güey podrá ser un amarillista y un golpista, porque a lo mejor sí lo es, pero necesitas el punto opuesto, porque el gobierno actual es demasiado radical, al menos en la forma en la que se conduce con la gente que no opina como ellos. Entonces, a mí me parece bien que haya medios totalmente disidentes, porque el gobierno es demasiado chocante, demasiado ruidoso, demasiado estrepitoso, y a veces sí se lleva de encuentro a la gente que no opina como ellos, y que a veces incluso no es gente rica, que mucha gente piensa que Morena está... Que mucha gente está a favor de Morena porque piensa que Morena está a favor de los ricos, y no es cierto, pana. Los nuevos ricos de Morena son igual o más ricos que muchos de los ricos del PRIAN. Pero ¿tú qué opinas? ¿Estuvo bien que Claudia Sheinbaum diera un retroceso o está cediendo poder? Porque yo aquí en mi perspectiva medio veo que Morena ya se está fracturando, ya se empiezan a ver estas luchas por el poder interno, y esto igual pudiera ser otra torcida de mano de Claudia Sheinbaum, pero pues a mí me parece bien, porque pues no a la censura. Veamos cómo queda esta reforma a las telecomunicaciones la siguiente semana, y ojalá los senadores morenistas sí la lean, porque estos cabrones no leen lo que aprueban. Y es un reflejo de que los mexicanos no leemos. Pero ya me puse demasiado metafísico. Yo soy Gil, muchísimas gracias por ver. No olvides dejar tu comentario, compartir, darle me gusta y suscribirte. Neta, no sabes cuánto me ayudas con eso. Si el video te gustó, pues qué chido, porque nos vemos pronto con más chisma. Bye.